Mi nombre es Luis Javier Murúa, soy el jefe de trabajos prácticos de la sexta cátedra y docente adscripta a la misma, y voy a presentarles artropatías por cristales y artritis reactiva. Se definen a las artropatías por cristales como las enfermedades relacionadas al depósito y en ocasiones a la liberación de cristales en el ambiente articular y o extraarticular. Los cristales que más comúnmente representan el argumento de esta artropatía son el urato monosódico, el pirofosfato de calcio, la hidroxiapatita y el oxalato de calcio. También pueden ser cristales de colesterol, de esteroides, de hemoglobina, de hematoidina, pero hoy vamos a describir los que están en letras de negritas en esta diapositiva. Las manifestaciones musculoesqueléticas de las artritis inducidas por cristales es muy variada. Por ende, toda vez que uno no puede explicar a un fenómeno inflamatorio articular por los mecanismos de producción inmunológicos o infectológicos o traumáticos, tiene que plantearse claramente la sospecha de una artritis inducida por cristales, porque las formas de presentación son extraordinariamente variadas. Si bien es cierto que la forma de presentación más común y clásica es la monoartritis o la poliartritis aguda, lo puede hacer en forma de bursitis, de tendinitis, de entesitis, de depósitos tofáceos. Pueden complicar la artrosis, promover formas de artropatías destructivas, simular una artritis reumatoidea, simular una espondilosis anquilosante, ser una causa de estenosis de canal raquídeo, establecer la causa de síndrome de apófisis coronoides o del túnel carpiano, promover la ruptura de tendones. Es decir, la forma de presentación es muy variada y hay que sospecharla siempre. Los cristales pueden identificarse en los líquidos articulares mediante métodos físicos o mediante métodos químicos una vez extraído ese líquido. Los métodos físicos son el microscopio óptico corriente o de polarización particularmente, y entre las tinciones el rojo de alizarina, uricasa o arsenazo 3, entre los más comunes. La tinción de Wright. Ya vamos a dar ejemplos cuando mostremos algunos de los cristales. Acá está el microscopio con el polarizador que nos va a permitir obtener imágenes que se establezcan de esta forma. En el caso del urato monosódico, el cristal protagonista de la enfermedad llamada gota, frente al eje del compensador, los cristales de coloración azul se van a presentar en forma perpendicular al mismo y los de amarillo en forma paralela. Al contrario ocurrirá con la enfermedad llamada condrocalcinosis, en el caso de los depósitos sean de cristales de pirofosfato de calcio. Acá tenemos imágenes de los cristales y cómo se presenta el microscopio de polarización. La gota es un trastorno heterogéneo en el cual la hiperuricemia persistente provoca el depósito de cristales de urato monosódico en los tejidos, particularmente articulares y periarticulares, o en la cristalización del ácido úrico en el tracto urinario, como hemos visto en la clase teórica de nefropatía obstructiva y nefrolitiasis. La epidemiología de la gota es una enfermedad que predomina en varones, tiene un pico de incidencia en la adolescencia o en mujeres premenopáusicas, tiene una prevalencia de 13,6 por cada 1000 en varones y 6,4 por cada 1000 en mujeres, y puede advertirse que la hiperuricemia está presente muy comúnmente en la población hasta en porcentajes del 5% y en forma asintomática, sin representación de enfermedad por cálculos ni tampoco por la promoción de la enfermedad articular. Respecto a la etiopatogenia de la hiperuricemia, hay que tener presente que la mayor causa está vinculada a las formas en donde la excreción urinaria está disminuida, como por ejemplo las causas vinculadas a insuficiencia renal, pacientes con hipertensión arterial, acidosis, hiperparatiroidismo, hipotiroidismo, formas de insulinoresistencia, la presencia de drogas, alcohol, diuréticos, salicitatos o dosis bajas y la ciclosporina, el etambutol o la piracinamida, que son agentes que pueden disminuir la excreción y promover hiperuricemia. Hay formas idiopáticas cuando no se explican a través de ninguna de estas causas. Y con respecto a causas de sobreproducción,
el déficit de hipoxina, guanina, fosforibosiltransferasa o la hiperactividad de la 5-fosforibosil-1-pirofosfato sintetasa, así como la deficiencia de glucosa 6-fosfatasa, son argumentos enzimáticos que explican la promoción de la hiperproducción de ácido úrico. O la hiperuricemia puede ser secundaria a hemólisis, a enfermedades mieloproliferativas, a la psoriasis, a la enfermedad ósea de Paget, a la dieta rica en purinas, sobre todo no carnes rojas, carnes de aves, mariscos, el consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo la cerveza o las bebidas blancas, la presencia de ácido nicotínico o vitamina B12 en exceso pueden ser promotoras de hiperuricemia. La fisiopatología de la enfermedad por cristales de urato monosódico se explica porque el urato monosódico es soluble hasta concentraciones de 7 miligramos por decilitro a 37 grados y toda vez que se superan estas concentraciones se corre el riesgo de que cristalicen y se precipiten en los tejidos. La disminución de la solubilidad se establece en las articulaciones periféricas porque las temperaturas corporales son más bajas. Hay que tener presente al analizar la fisiopatología que la carencia de la enzima uricasa, ácido úrico oxidasa en los seres humanos es lo que promociona esta enfermedad. La síntesis diaria de uratos es de 750 miligramos por día y hay una capacidad limitada de la excreción renal. Estos son algunos de los argumentos que explican el mecanismo de producción de la enfermedad. El depósito de cristales se lleva a cabo fundamentalmente en articulaciones enfermas por osteoartrosis crónica, osteoartritis crónica, sobre todo las interfalángicas, particularmente en articulaciones con microtraumas como la primera articulación metatarsofalángica. Son depósitos que se llevan a cabo en la sinovia, en el cartílago. Los cristales de urato monosódico activan mediadores de la inflamación en el sistema inflamosoma. Se promueve la incorporación de neutrófilos a la articulación y este fenómeno inflamatorio perpetuado, la inflamación crónica no tratada, va causando proliferación sinovial crónica, pérdida de cartílago y erosión ósea. Las manifestaciones clínicas de la gota son fundamentalmente la de una monoartritis o una oligoartritis aguda, que es la forma clásica de presentación, ya vamos a describirla. Formas de poliartritis aguda, pero nunca más de 4 articulaciones simultáneamente. Es una forma pausisintomática. Artritis crónica, depósitos tofáceos periarticulares y las manifestaciones renales de la gota, que son la nefrolitiasis por la presencia de hiperuricosuria, que va a promover cálculos de ácido úrico, como hemos visto en las clases anteriores, así como también de oxalato de calcio por sustitución o por epitaxis. Y finalmente la nefropatía por uratos, que es el depósito de cristales de ácido úrico en los túbulos renales y la promoción de insuficiencia renal secundaria. El 15% de los pacientes hiperuricémicos tendrá ataques agudos al cabo de 10 a 12 años. El 25% de estos tendrá más de un ataque. La primera articulación metatarsofalángica está afectada en el 80% de los casos. La litiasis renal precede a los ataques en un 10 o un 40% de las veces. La gota se asocia habitualmente en forma positiva con la obesidad, la hipertensión arterial, la hipertrigliceridemia, diabetes, alcoholismo, vasculopatías, síndrome metabólico X, hipotiroidismo. Y en cambio, usualmente no está presente asociada a artritis reumatoidea o a lupus, por ejemplo. El episodio agudo de gota es un dolor intenso de aparición rápida en menos de 24 horas en articulaciones típicas como la primera articulación metatarsofalángica, acompañado de enrojecimiento de la piel y edema, eritema y edema. A este conjunto de signos se los llama podagra. Hay que establecer el diagnóstico diferencial con otras atropatías cristálicas causadas, por ejemplo, por pirofosfato, o por hidroxiapatita, aunque esto es menos frecuente, la artritis séptica, a la inflamación de la osteoartritis, artritis inflamatoria, artritis reumatoidea, síndrome de Reiter, espondilosis anquilopocética, fracturas por estrés mecánico o bursitis del hallux. El diagnóstico de gota se lleva a cabo por la presencia de cristales de urato monosódico en el líquido articular
y la demostración de los mismos en los tofos por métodos químicos o examen con microscopía óptica y de luz polarizada. También podemos hacer el diagnóstico usualmente en forma clínica, sin recurrir a la evaluación del líquido, y es usualmente lo que suele ocurrir, pensando en que tenemos que considerar el diagnóstico de gota toda vez que haya una presencia de 6 de los siguientes 12 criterios. Más de una crisis de artritis aguda, pacientes que tienen una inflamación máxima aparecida en menos de 24 horas, crisis de artritis monoarticular, presencia de eritema articular con descamación de la piel, dolor o tumefacción en la primera articulación metatarsofalángica, crisis unilateral con afectación de la primera articulación metatarsofalángica, crisis unilateral con afectación de la articulación del tarso, sospecha de tofo o tofo confirmado, la presencia de hiperuricemia, tumefacción asimétrica como signo radiológico, quistes subcorticales sin erosiones al examen radiológico y el cultivo negativo de líquido articular durante la crisis de inflamación articular que descarte la artritis séptica. Estas son imágenes de la podagra, donde se ve claramente la inflamación de la primera articulación metatarsofalángica. En este caso también está comprometido el tobillo. Es muy evidente este fenómeno inflamatorio. El paciente se queja de un intensísimo dolor, llega a no tolerar el peso de las sábanas. Acá está la inflamación y como les comentaba anteriormente, es muy característica la descamación de la piel en piel inflamada en la vecindad del compromiso articular. La gotatofasia crónica es el depósito, en cambio, en estructuras articulares o en el hélix de la oreja, de tofos, de uratos monosódicos, en forma crónica, no en forma aguda, y estos son ejemplos o imágenes de las mismas. Articulaciones metacarpofalángicas comprometidas, gran tofo presente interfalángico, deformidades en las manos bien manifiestas. Aquí están los depósitos de urato monosódico, en el codo, en el hélix de la oreja, las manos, en articulaciones previamente comprometidas por osteoartritis crónica. El diagnóstico gold estándar de gota es la identificación de cristales de urato monosódico en un aspirado de líquido sinovial o tofos, donde vamos a ver la birefringencia negativa en la microscopía polarizada, como habíamos presentado previamente. También podemos apoyar el diagnóstico con la valoración en sangre de la presencia de hiperuricemia, aunque esto no es excluyente, y aprovechar a hacer en la extracción de sangre una valoración metabólica del paciente. En el líquido articular, además de los cristales de urato monosódico, es común encontrarnos con un alto recuento de células, 2.000 a 60.000 células por microlitro, un aspecto turbio, a veces con pasta de tiza. Y los pacientes usualmente hiperuricosurios van a tener uricosúricos van a tener uricosurias de más de 750 en la mujer, más de 800 miligramos en 24 horas en el hombre. El urato monosódico se presenta con una polarización negativa, una birefringencia negativa, con tamaños de cristales de 2 a 25 micrones, con forma de aguja o puntiformes. Se identifican en el microscopio óptico polarizado, en la microscopía electrónica. La uricasa disuelve los cristales y tiene esa intensa birefringencia negativa que describíamos. Acá tenemos imágenes de cristales. Y las lesiones óseas con desplazamientos articulares, subluxaciones articulares, erosiones, quistes subcondrales, afectaciones obviamente también de partes blandas. Acá tenemos las lesiones en la epífisis de esta falange bien definida, destrucciones articulares manifiestas. Esta articulación primera metatarsofalángica muy comprometida, quistes subcondrales, erosiones óseas, tumefacción de partes blandas y destrucción articular.
La ecografía también puede ser útil y en esta, por ejemplo, vemos en los depósitos ecográficos marcados por la flecha blanca la presencia de un engrosamiento sinovial con depósitos hiperecogénicos y en esta doble banda o doble contorno que muestra la flecha amarilla, un signo bastante característico que representa el depósito de cristales sobre la superficie del cartílago articular. Dejando de lado a la gota, pasamos a mencionar otra enfermedad por depósitos de cristales, que es la de pirofosfato cálcico o condrocalcinosis, que a diferencia de la gota, que es más prevalente en hombres jóvenes o en mujeres posmenopáusicas, esta en cambio es frecuente en ancianos mayores de 80 años, afecta al 10 al 15% de los mayores de 75 años y entre el 30 al 60% de mayores de 85 años. Son alteraciones bioquímicas vinculadas al envejecimiento que facilitan la nucleación de los cristales y las articulaciones más afectadas son la rodilla, muñecas, hombros, tobillos, codos y manos, no la primera articulación metatarsofalágica ni el tarso como en el caso de la gota. Suele expresarse clínicamente, así como la gota, en forma de hallazgo asintomático de calcificación de la articulación de la rodilla en una radiografía simple de rodilla, o en forma aguda, de manera muy parecida a la gota, pero en ese caso comprometiendo sobre todo a la rodilla. A esto se llama pseudogota, y los cristales son de pirofosfato de calcio y no de urato monosódico. Puede ser en forma aguda, subaguda o crónica. La sinovitis aguda añadida a lesiones articulares crónicas van a ser una forma de expresión. Inducen o intensifican la artrosis, desarrollan artropatías neuropáticas similares a artropatías neuropáticas, desarrollo de formas similares a la artritis reumatoidea, se manifiestan con calcificación de discos y ligamentos intervertebrales, similares a la espondilitis anquilosante, pueden promover estenosis del canal raquídeo, pueden manifestarse con hemartrosis y con el síndrome de túnel carpiano. Usualmente, así como recordábamos que la diabetes, la obesidad, el síndrome metabólico, el alcoholismo se asociaba a la gota, en cambio la condrocalcinosis o la artropatía por cristales de pirofosfato de calcio se asocia fundamentalmente al envejecimiento, a formas de hiperparatidismo primario, a la hemocromatosis, a la hipofosfatasia, a la hipomagnesemia. También puede complicar la gotofasia crónica, se puede dar en pacientes post-menisectomizados, en pacientes que tienen displasias epifisarias o en las formas de presentación hereditarias. En el líquido articular vamos a encontrarnos con cristales romboidales con refrigencia débilmente positiva dentro de la fibrina y de los leucocitos y con esta forma de presentación en el microscopio óptico polarizado. Recordemos el urato monosódico con el eje de vertical azul y el horizontal amarillo e inverso en el caso de pirofosfato de calcio, que es lo que estamos tratando. En la radiología, acá se ve una banda calcificada, sinovial, entre ambas superficies articulares de la articulación de la rodilla. Pasamos a otra entidad, que es la enfermedad por depósitos de hidroxiapatita cálcica. La hidroxiapatita es el principal mineral del hueso y de los dientes. Esta entidad, así como la de pirofosfato de calcio, también es frecuente en ancianos. Está presente entre el 30 al 50% de los pacientes con artrosis. Son cristales no birefringentes, solamente visibles en el microscopio electrónico, y en las tinciones se observan glóbulos intra o extracelulares de 1 a 20 micrones de color púrpura en la tinción de Ray y rojo intenso con el rojo de alizarina. Se pueden expresar como sinovitis agudas, bursitis, tendinitis o en formas de artropatías destructivas crónicas y están asociadas la de hidroxiapatita al hiperparatidismo, al síndrome de leche alcalino en pacientes que consumen excesiva cantidad de antiácidos o de lácteos, en los pacientes con insuficiencia renal que tienen diálisis prolongadas o en algunos casos de enfermedades del tejido conectivo como la esclerodermia, el lupus o el síndrome CREST. Acá tenemos los cristales de hidroxiapatita teñidos con rojo de alizarina, marcados con la flecha. Acá se ven en la tinción de Wright. Y por último, mencionar a la enfermedad por depósitos de oxalato de calcio,
que se dan en la oxalosis primaria o en la oxalosis secundaria, en la insuficiencia renal crónica terminal y diálisis. Estos pacientes tienen masas de oxalato de calcio en hueso, cartílago articular, sinovial y tejidos periarticulares. Los cristales se desprenden y causan sinovitis aguda. Las manifestaciones son indistinguibles de las artropatías por cristales y los cristales tienen forma variada con refringencia variable en la luz polarizada. La más típica es la forma bipiramidal positiva en forma de sobre de carta. Acá tenemos una imagen de cristal de oxalato de calcio. Con esto damos por terminado la descripción de las artropatías por cristales y finalmente, para terminar la clase, describir el concepto de las llamadas artritis reactivas. Las artritis reactivas son artritis asépticas que están mediadas por mecanismos inmunológicos en un huésped genéticamente susceptible y secundaria a una infección extraarticular, habitualmente gastrointestinal por salmonella, yersinia, shigella, campylobacter o genitourinaria clamidia trachomatis. Entonces, los conceptos más importantes es una inflamación aséptica, inmunomediada, en un huésped genéticamente susceptible y secundaria a una infección extraarticular. Las manifestaciones clínicas es la que después de la infección, 1 a 3 semanas posteriores, se desarrolla artritis. La población genéticamente susceptible es la portadora de patrón HLA-B27. Se presentan formas de oligoartritis asimétrica, predominantemente en miembros inferiores o en la articulación sacroilíaca, con entesitis o inflamación tendinosa en la inserción ósea y los dedos en salchicha o la dactilitis. Las manifestaciones extraarticulares de estas artritis reactivas son la uretritis, la conjuntivitis y algunas lesiones mucocutáneas. Esta tríada constituye lo que se llama el síndrome de Reiter. Acá tenemos imágenes cutáneas de lo que se llama queratoderma belemorrágico, que es una forma de compromiso cutáneo de las artritis que acompaña a la artritis reactiva, y las conjuntivitis o las balanitis circinadas. Muy bien, con esto damos por terminada la presentación de las clases de artropatías concristales y artritis reactiva. Espero que estén bien, les mando un saludo para todos. Gracias.